Losinski. Por Éxitos. Son ahora las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video también. Mire, información local. Ya lo compartíamos ayer a través de nuestros titulares y el salario de los profesores universitarios, bueno, la verdad no es nuevo. Ha sido un tema recurrente de preocupación para ellos, para sus familias, lógicamente, para la comunidad educativa. Y ojo, debería hacerlo para todo el país, si el país aspira a una mejor formación para las nuevas generaciones. La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela ha publicado la escala salarial para este mes de agosto y va de 1 a 4 dólares mensuales, de 1 a 4 dólares. Pero mire la región, en Brasil son 4.000 dólares, por ejemplo, o en Argentina 1.100 si se quiere ir al otro extremo. Bueno, el extremo realmente estaría Venezuela entre 1 y 4. Y por eso hemos querido invitar a José Gregorio Afonso, es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. José Gregorio, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Saludo a quienes nos escuchan. Profesor, ¿qué profesor gana? ¿Cuál es el perfil de un profesor que gane $1 al mes? ¿Y cuál es el perfil de un profesor que gana $4 al mes? Muy bien. Comienzo con el que gana $4 al mes. Tiene al menos 15 años de docencia, 4 trabajos de ascenso presentados, doctorado culminado y obra publicada. Es decir, más o menos podría ser un premio Cervantes como Rafael María Cadenas o premio L'Oreal a la ciencia como Ana María Font, para ubicarnos, Jacinto Combi si estuviera vivo. Y el de $1 al mes sería el profesor a dedicación parcial que está iniciando su carrera. Generalmente es un profesor con título de pre y posgrado, especialización o maestría, y que está en su primer año de ejercicio docente. Ese sería más o menos el perfil por reglamento, porque nosotros tenemos un reglamento para la carrera académica. Sí. Eso es lo que percibe ese profesor en bolívares llevado a dólares a la tasa del día, ¿cierto? Es así, es así. Mucha gente cuando ve esas cifras pudiera decir, bueno, eso es imposible. No, es absolutamente posible. Nosotros estamos viviendo un proceso en el país que hemos denominado de desalarización. ¿En qué consiste? Ahí nosotros percibimos mensualmente $160 con una transferencia directa que hace el gobierno nacional, 120 por una transferencia que ha denominado el ingreso contra la guerra económica y $40 por el bono de alimentación. Ambos bonos no son salariales, es decir, si usted tiene un doctorado y tiene 40% de su salario, es el 40% de $4, no el 40% de 120 ni el 40% del bono de alimentación. Y al mismo tiempo, ese bono, el ingreso contra la guerra económica o bono contra la guerra económica, cobra 120, el que tiene un día de trabajo como el que tiene 25, el que tiene doctorado culminado como el que no ha comenzado, el que es obrero grado 1 como el que es profesor titular. Es decir, no tiene nada que ver ni con el mérito ni con la jerarquía, algo absolutamente contra natura en instituciones académicas. El salario de 2024, si lo comparamos con el año 2024, ¿que valía cuánto? ¿Cuánto era aquel salario en dólares? En el 2024 es más o menos, estaríamos hablando de que estaría alrededor de $50, entre 20 y $50, porque el tipo de cambio estaba en 36. Sí. Nosotros ahí lo hemos comparado con el 2022, porque en el 2022, en marzo del 2022, fue el último ajuste salarial que se hizo en el país. Allí estaba entre $110 el que hoy gana 4, porque el tipo de cambio estaba en 4.78, y en Venezuela hay una referencia bimoneda porque los precios se tasan en bolívares y con una referencia. Bueno, también así es el ingreso o el salario o las remuneraciones que recibe la gente. Estaba en 110 el de mayor escalafón, hoy está en $4 porque el tipo de cambio, cuando presentamos la tabla, fue, por cierto, en el contexto del cobro de la primera quincena de agosto, el tipo de cambio estaba en 131 bolívares por dólar, lo que alarma al país porque ya el salario mínimo nacional está por menos de $1. Así no es posible, no es viable una nación destruyendo
el valor del trabajo. El trabajo hay que edificarlo y el trabajo académico hay que reconocerlo. Al comenzar la conversación colocabas algunas referencias en América Latina, pero yo puedo colocar una que todavía creo que todavía es más clara. A ver. Es decir, el salario mínimo en Cuba es $47. El salario mínimo en Irán está por encima de los $280. El salario mínimo en Rusia está por alrededor de $145. Es decir, naciones en guerras y con sanciones económicas y comerciales mucho más severas que las venezolanas. Es decir, tiene que haber una salida a este asunto. Nosotros estuvimos en la Oficina de Planificación del Sector Universitario ahorita en julio, en una movilización de empleados, obreros, y fuimos recibidos por un viceministro Ryan Rojas. Lo decimos porque nosotros esto todo es abierto, nosotros creemos en el diálogo social, creemos en el acuerdo de las diferentes instancias del Estado. Esto es un problema nacional porque nosotros cuando ponemos esas tablas no es para que nadie diga, oye, qué lástima que los profesores ganan eso. Es que tú lo señalabas muy claramente. Mira, nosotros formamos los profesionales que necesita el país, los médicos que curan a la gente, los arquitectos que desarrollan los urbanismos, los ingenieros que dan la vialidad, es decir, los profesionales que garantizan la vida social, pero al mismo tiempo estamos en posibilidad de dar respuesta con la práctica de investigación a los grandes problemas nacionales. Entonces debería ser un interés de la nación, debería ser un interés del Estado venezolano. No veo ningún sentido a seguir, digamos, prolongando estas cosas. En ese encuentro, allí el viceministro se comprometió a establecer 4 áreas de trabajo: salario, seguridad social, beneficios socioeconómicos. Y bueno, eso desde julio no ha habido ninguna llamada. Aprovechamos cada espacio para decirle, mira, llámenos, el más interesado en esto sería ustedes. Alude el Estado venezolano que tiene unas severas sanciones económicas. Nosotros ni las estimulamos, ni las aprobamos, ni siquiera las compartimos. Pero es decir, si tú estás haciendo una transferencia y eso si representa tanto digamos, en aporte, bueno, vamos a discutir cómo distribuimos ese aporte. Vamos a comenzar por ahí, vamos a buscarle salida, pero la cosa no puede ser que no valga nada no ascender, que no valga nada no presentar los trabajos de ascenso. Si tú me dices entre $1 y $4, un ascenso es menos de $1, pero un ascenso representa 4 años de docencia y un trabajo presentado ante un jurado. Entonces, efectivamente así no hay salidas para la nación y por eso nosotros estamos siempre reiterando eso. Llevamos un contador hasta con los días porque es nuestro deber. Es decir, la ciencia no hace concesiones a la verdad y nosotros somos gente que está en ese ámbito y tenemos que decir las cosas como son. Nos acompaña en el estudio José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. ¿De qué vive un profesor universitario? Bueno, esa es muy buena pregunta. Vivimos de algo que es contra natura, técnicamente se llama pluriempleo, es decir, tantos trabajos como podamos tener. Los profesores universitarios, la literatura habla de que somos practicantes de la profesión académica, pero al mismo tiempo somos egresados de diferentes profesiones. Entonces tenemos que hacer libre ejercicio de ellas en algunas ocasiones. En otras ocasiones migramos a otras profesiones u oficios también, desde cualquiera, desde la posibilidad de montar algún emprendimiento, cualquier iniciativa de negocio que pueda, desde algo que también es contra natura, que nosotros lo hemos denominado en algún cafetín, un día lo decíamos como fe, pero no fe religiosa, sino familiares en el exterior, es decir, rompiendo buena parte del ciclo, donde los hijos mantienen a los padres, los que se han ido. Y entonces ese conjunto de cosas que son absolutamente incorrectas para un país, además rompiendo nuestro ciclo de vida, porque mientras tenemos más edad, cuando ya debería estar caminándose hacia el retiro, tenemos que trabajar más, porque es imposible, si es de 4 a $1, nada más lo que vamos a tener en el mes, fallecemos en menos de 15 días. Yo quiero señalar que esto tiene consecuencias muy importantes y para decirlo para la sociedad venezolana, para el Estado venezolano, para que vea el resultado de esto, el promedio de edad de nuestros profesores activos es 54
años. Nosotros no tenemos generación Mm. docente de relevo. Con esta realidad no podemos atrapar al talento, no lo podemos atraer. Y luego se nos va el que está. Y además, del total de nuestros profesores activos, el 46% mañana puede ir a jubilarse y 9% más en los próximos 5 años. Es decir, el futuro de la educación universitaria en Venezuela está comprometido y no nos satisface a nosotros nada de esta realidad y nos obliga a decirlo en términos globales y advertir al Estado venezolano porque es decir, se están vaciando las aulas. Desde hace años se han vaciado las aulas en las universidades. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, ¿cuál era, de qué número, qué tamaño tenía la plantilla de profesores hace 25, 20, 15 años? ¿Cuánto es hoy? La cifra es muy clara. Nosotros estábamos a final de siglo pasado alrededor de 8.500 profesores. Hoy estamos alrededor de 6.100 y más de la mitad de esos 6.100 están jubilados. O sea, se cuentan allí como jubilados. Y luego de los activos, más de la mitad es a tiempo parcial. Y eso tiene un problema porque en las universidades no solo podemos dedicarnos a la docencia, también tenemos que dedicarnos a la investigación. Porque es muy fácil simplemente, o sería inútil, solo transmitir conocimiento y mucho menos en tiempo de nuevas tecnologías de información y comunicación. Cualquier muchacho puede meterse en algún chat y busca lo que el profesor pudiera decirle. Sí. Lo que realmente sería interesante es que podamos producir conocimiento. Entonces la investigación se ve disminuida, eso lo sabe el Estado venezolano. Nosotros ocupábamos entre el cuarto y el quinto puesto en publicaciones en revistas arbitradas en la región. Hoy nos disputamos el octavo y el noveno. Y las iniciativas de investigación son del 80, el 85% son financiadas con, digamos, por el aporte de los profesores. Entonces, la investigación experimental, la docencia de servicio son asuntos caros. Es decir, nosotros en nuestras universidades, cuando se está formando odontólogos, van a las salas clínicas o a los médicos, a los hospitales, o nuestros veterinarios deberían de tener estaciones experimentales. Y bueno, y eso no hay presupuesto en las universidades. Es una crisis general de la educación universitaria. Profesor José Gregorio Afonso, y la Universidad Central de Venezuela, imagino, como ejemplo del resto de las universidades públicas del país. Sí, como todas, es decir, y pudiéramos decir más o menos como el símil que hay en el país. Cuando usted sale de Caracas, los apagones son más continuos y más prolongados. Bueno, esta es la universidad que está enmarcada en el centro de la capital de la República. Hay otras que están en una situación mucho más delicada, incluso hasta con realidades espantosas de vandalización de sus campus y todas esas cosas. Sí, es extensivo a todas las universidades públicas del país. El profesor que migra, el que dice, bueno, sabe, me voy, ¿le es fácil incorporarse a las universidades del país que le recibe? ¿Qué pasa con un profesor que llega a la Argentina o a Ecuador o a Colombia o a España, por ejemplo? ¿Qué facilidades tiene? No es fácil, no es fácil. De hecho, hay dos profesores, Audi Salcedo y Rafael Uzcategui, que han construido una línea de investigación sobre los profesores migrantes, que la última publicación que ellos compartían con nosotros hablaban de procesos hasta de discriminación. Bueno, porque esos son comunidades que van formándose y entonces, bueno, algunos sí, por supuesto, conecta, es exitoso, pero eso en promedio representa una proporción muy pequeña. Le es difícil porque no es el profesor que está formado en la universidad, que hace carrera allí, y bueno, y ellos tienen sus mismos desarrollos, sus mismos talentos, y muchas veces migran para dedicarse a otros oficios afuera. Continúan la exigencia, permanentemente alzan la voz. Luego de esta reunión con el viceministro no ha habido mayor noticia. ¿Qué otras formas de presión tienen a mano? Bueno, no encontramos mucho más. Simplemente hemos sido claros, porque nuestra herramienta es esta, es la razón, es la opinión. Nosotros hemos, sí, en la UCB con nuestras autoridades hemos hecho declaraciones conjuntas, porque esto es un problema que no es solo social, es académico, como señalábamos. Si tú no atraes talento, no lo sostienes y no lo estimulas, no hay posibilidad
de que las cosas funcionen bien. Entonces, bueno, nosotros creemos que lo que sí está comprometido, si esto de continuarse, es cuando el inicio en septiembre, el nuevo periodo escolar, del periodo académico, perdón, se compromete a su continuidad, y cada vez se va mermando más. En forma a veces hasta imperceptible, pero va dándose. Uno comienza un curso con 33 jóvenes, porque esto no ha expresado en mayor magnitud, porque a la par que se nos han ido los profesores, más del 44% hemos contado nosotros, se nos han ido de docentes, se nos han ido también de estudiantes. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, al comenzar este siglo, alrededor de 58,000 estudiantes de pregrado. Hoy no llegamos a la mitad de esa cifra. Comenzamos con 33, 35 estudiantes en un curso y nos terminan 19, 18. Es una crisis generalizada del trabajo. Recientemente la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, COVID, mostraba que nuestros jóvenes incluso se ven poco estimulados a desarrollar carreras universitarias y más bien orientarse hacia un oficio, porque cualquier oficio pudiera ser más rentable que ser profesional universitario. Entonces es una crisis de pérdida del valor del trabajo y la educación, y no hay evidencia empírica en la nación, en ninguna latitud, en ningún tiempo en que un país pueda desarrollarse con esos dos elementos en el estado en que estamos. Profesor Afonso, yo sé que con lo que sigue no se vive, que no es suficiente, pero sí reconocer que gracias al amor por el oficio que tienen y a la empatía se mantienen ustedes en las aulas, y eso creo que lo tiene que reconocer el país. Gracias por ello. Gracias a ustedes, y sí, bueno, nuestro oficio no es un empleo, es un proyecto de vida. Sí, así es. José Gregorio Afonso es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Nelly Furtado tiene un tema que se llama Apaga la luz. Suenan éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.